Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Dos preguntas importantes para comenzar esta propuesta online el día de hoy. Les comento que nuevamente nos acompaña Yudisa, Catalina y detrás ahí de las bambalinas Juan Godoy, que es el que nos graba y ahí es el que nos tiene que constantemente, nos está preparando un material fuerte de backstage, así que importante. Y bueno, ¿y quién les habla? Ana María. Y el día de hoy, para contextualizar, vamos a entregar una herramienta que tributa, ¿no es cierto?, a una sistematización a seguir que engloba todo lo que tiene que ver con primeros auxilios psicológicos. Entonces, hoy por hoy estamos en una contingencia sanitaria y necesitamos herramientas, necesitamos ciertas palabras, ¿no es cierto?, que nos puedan brindar aprendizajes a seguir y dentro de nuestro hogar y fuera de nuestro hogar tomemos las medidas necesarias para protegernos lo más posible en lo que acontece hoy. ¿Ok? Entonces, para comenzar, les quiero comentar que vamos a levantar unos cartelitos y cada cartelito va a decir una palabra clave. Esta palabra clave va a ser explicada por nosotras, ¿no es cierto?, para que ustedes se interioricen de cómo ejecutar, ¿no es cierto?, por ejemplo, ciertas contenciones, no sé, ciertas herramientas que puedan ser positivas para aumentar la motivación y sacar de estados emocionales a otra persona, pero lo más importante, que la persona entienda por qué es tan importante cuidarse, protegerse, tanto individualmente y también a un otro. Porque estamos en una sociedad donde tenemos que trabajar en equipo y dejar el individualismo muy de lado. Eso es muy importante. Acá estoy mostrando mi cartel. Lo primero importante es hablar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros suegros, a nuestros vecinos, a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, a todas las personas, ¿no es cierto? La sensibilización, partir hablando de la sensibilización. La sensibilización básicamente es que la persona tenga una noción emocional, afectiva, frente a alguna palabra o frente a algún contexto que está ocurriendo. Por ejemplo, contingencia sanitaria, esta pandemia. Entonces, hablarle desde los sentimientos para que la persona permita empatizar, ¿no es cierto?, y permita tener un poco de más asertividad a lo que está ocurriendo. Y explicarles, por ejemplo, mira, un ejemplo, mira, sabes que es importante que nos cuidemos, yo te quiero tanto, Yudisa, te quiero tanto, Catalina, y yo siento que si a ustedes les ocurriera algo o a sus familias, la verdad es que me dolería bastante, pero quiero que sepan que van a contar con todo mi apoyo y con toda mi experiencia y si en algo yo les puedo enseñar, aquí estoy. Entonces, en ese contexto, en ese cuadrante es importante sensibilizar. Si le vamos a hablar a un hijo, le vamos a hablar a nuestra pareja o a quien sea, primeramente, antes de decir, sabes que tienes que hacer esto y esto y esto porque te puede pasar algo, no. Antes hablar desde lo afectivo. ¿Qué me pasa a mí si a ti te pasa algo? Entonces genero una cierta empatía, ¿no es cierto? Y genero también una asertividad, un acercamiento primeramente emocional, primeramente de preocupación para que la persona posteriormente me escuche. Continuemos. Bueno, mi cartel dice autoobservación. La autoobservación es súper importante en estos momentos y en toda situación, debido a que la autoobservación nos ayuda para poder conocernos más y también poder ponerse en el lugar o ser un poco más empático además con la otra persona que está a nuestro lado o en la sociedad. Entonces, esto hay que llevarlo de práctica porque la autoobservación también nos ayuda a autoconocernos, a conocernos más y así poder también ante situaciones
de cualquier tipo, poder saber reaccionar de buena forma. Entonces, los invito a que ustedes también se puedan autoobservar y así poder hacer como en este tiempo en la casa, con la familia, ser un lugar más ameno. Ahora pasamos a mi compañera. Bueno, elegí concientización porque concientización es la capacidad de poder darnos cuenta de cuáles son las acciones que estamos teniendo y que toda acción trae una consecuencia. Y por lo mismo, darnos cuenta de nuestras propias emociones es sumamente complejo a la hora de poder tomar conciencia, que se denomina un poco también conciencia emocional. Y tiene que ver un poco con denominar cada una de las emociones que tenemos al momento en un contexto específico, en alguna situación. Y para ello existe el MARTA. El MARTA es poder definir cada una de las emociones. La M de Marta es el miedo, la A es amor, la R es rabia, la T es tristeza y la A es alegría. Con cada situación nosotros podemos ocupar este Marta y así poder darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando y qué es lo que le está pasando al resto. Como decía Ana María, si a mí me pasa algo, al resto también le pasa algo. Y así podemos ir definiendo qué es lo que nos pasa, sobre todo ahora que existe una pandemia tan grande que todos no tenemos las mismas herramientas ni los mismos mecanismos de defensa para poder afrontar estas situaciones. Entonces, si a mí me pasa algo, quizá a otra persona le pasa algo mejor o peor. Y por eso es clave poder concientizar. Como se dan cuenta, chiquillas, levantemos, estamos sistematizando, ¿no es cierto?, un plan a seguir, donde este es el primero, este es el segundo y ese es el tercero, para comenzar a actuar ya desde el prisma de tener herramientas para primeros auxilios psicológicos. Entonces acá estamos trabajando tanto la parte emocional, la parte cognitiva y la parte conductual, de cómo la persona puede actuar de mejor manera. Así que, bueno, vamos a continuar ahora con los otros tres que son consecutivos a estos tres recursos que ya hemos presentado. Bueno, para continuar con las herramientas de los primeros auxilios psicológicos, la cuarta de ellas es la psicoeducación. ¿A qué nos referimos un poco con la psicoeducación? Psicoeducar es tomar un contenido y hacerlo partícipes en todas las áreas, tanto estadísticamente, cognitivamente y conductualmente, y también afectivamente, para entregar, hacer una transmisión hacia un otro que sea de manera efectiva y que sea de manera real, ¿ya? No es solo dar un contenido, decir, vi tal cosa en tal lado y te lo voy a comentar, sino es poder tomar esta raíz y hacerla partícipe y un aprendizaje también afectivo al otro. Eso es un poco la psicoeducación. Cata, cuéntanos cómo puede ser un ejemplo de psicoeducación, para que podamos entenderlos bien acá, todo en la casa, Sí, me parece en la universidad. Súper. Bueno, un poco para actualizarnos y adentrarnos también en lo que estamos hablando de esta contingencia sanitaria, si queremos psicoeducar a alguien más, podamos dar cifras concretas, como te decía, tales como, por ejemplo, decir que ya vamos prácticamente en los 10.000 contagiados, que hay ya prácticamente 120 muertos, hay 600 recuperados y que de eso tenemos que hacernos partícipes de esta contingencia sanitaria, pero no solo en darnos cuenta de estas cifras, sino también en el uso de la mascarilla, que no todas las mascarillas son efectivas para ocuparlas. Los niños, los adultos mayores tienen que ocupar una mascarilla con una doble protección, como se ha visto en varios reportajes, que necesitan que el aerosol no sobrepase hacia el otro lado, porque es súper importante de que no pueda trasladarse este virus hacia el exterior. ¿Me explico? Sí. Y bueno, así también con las distancias que tenemos que resguardar es sumamente complejo. Entonces, poder educar y psicoeducar frente a esta contingencia sanitaria es no solo dar a conocer un tema, sino dar cifras concretas. Súper. Eso. Bueno, y para continuar también tu tema, que es súper potente también. Cuéntanos un poco. Sí, a mí me tocó esta maravillosa palabra que es contención. La contención, para que todos puedan
conocer y sentir esta palabra es como conectarse con la otra persona. Esto quiere decir ponerse como en el lugar de otra persona, lo que siente y estar como dispuestos a entregar, por ejemplo, una palabra de aliento, que se sienta querido, que se sienta que realmente no está solo, que hay alguien al lado siempre, en cualquier lugar que él se encuentra, que puede haber alguien que va a dar una palabra de apoyo, o quizás en la familia hay personas que hablan muy poquito, pero quizá una tocadita en el hombro ya es algo como que te lleva a pensar que uno ya no está solo, de sentir ese calor o de decir, pucha, no estás solo, yo estoy aquí, si necesitas algo, si quieres contarme algo, yo te puedo escuchar. Esas cosas es súper importante y a mí por eso esta palabra me encanta porque nos hace como reconectarnos y además unirnos como seres humanos, porque acuérdense también que no somos solamente cuerpo físico, sino que también somos energía y a través de eso también nos podemos comunicar. Así que bueno, espero que hayan comprendido un poquito lo que es la palabra contención. Qué interesante lo que acabas de hablar, Yudisa, esto de la contención. Y yo creo que una de las palabras más importantes de los conceptos que estamos abordando que tributan, ¿no es cierto?, a los primeros auxilios psicológicos. Igualmente la psicoeducación, que nos permite, ¿no es cierto?, educarnos y formar una cultura, ¿no es cierto?, de aprendizaje significativo a esta pandemia que nos tiene a todos muy preocupados y necesitamos, ¿no es cierto?, que se tomen cartas en el asunto y trabajar desde el autocuidado. Bueno, yo les quería comentar que también tengo una palabra aquí clave, que es consecutiva a la que ustedes han hablado, que es la metodología. Entonces, la metodología habla, en estricto rigor, son las acciones a seguir. Ok, ya me sensibilizaron, ¿no es cierto? Generé una autoobservación, me concienticé, me psicoeducaron, me explicaron por qué era importante, me contuvieron, me dijeron que yo era valiosa y que soy valiosa no tan solo para un otro, sino para mí misma, que es la contención. Bueno, ¿cómo esto yo lo hago? Esto yo lo extrapolo a pasos a seguir. Entonces, tenemos bastantes tipos de metodología. Una de ellas es un adulto, ¿no es cierto?, generar una especie de un interlocutor que la otra persona va a seguir. Entonces hablamos de un aprendizaje por observación, de un ejemplo a seguir de un otro. Esa es una. Entonces, si yo quiero que mi hijo repita algo, tengo que hacerlo yo para que él lo repita. Hay otra metodología que es anotar, ¿no es cierto?, en cualquier parte significativa también del contexto familiar, anotar también cosas que podemos hacer en familia. Por ejemplo, dar las gracias, ¿no es cierto? En la hora de almuerzo, mirarnos, guardar un minuto de silencio por las personas que están enfermas, que ahí, por ejemplo, guardar un minuto de silencio por las personas que están enfermas, estamos validando que es importante hacernos cargo de esto. Entonces, esas son muchas metodologías que podemos obtener. Ustedes también vieron los videos anteriores que hablamos del mindfulness, que hablamos también de lo que es importante, ¿no es cierto?, transmitir también de otras terapias alternativas. ¿Te acuerdas, Yudisa, que hablamos, Cata? Hablamos de todas estas cosas. Entonces, todos estos tips, ¿no es cierto?, tributan a este eje temático que estamos entregando estas palabras clave. Entonces, eso es importante, entregar un mapa conceptual, ¿no es cierto?, una estructura que es importante seguirla. ¿Y por qué seguirla? Sí, bueno, igual quería agregar un poco a la metodología, que es también poder tomar un objetivo y llevarlo a cabo como una meta. ¿Y cuál es el proceso para llegar a esa meta? Como decía Ana María, es súper bueno el poder darle a los niños o a los jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores muchas veces un horario o también poder dar las gracias, guardar los teléfonos, quizás compartir también, psicoeducarnos, contenernos a nosotros mismos y también cómo podemos contener al resto. Entonces, todas estas palabras considero que son súper valiosas a la hora de poder hacer
los primeros auxilios psicológicos. No sé si queda un poquito claro, si alguien quiere agregar algo. No, yo creo que me queda bastante claro. Yo quería darle una connotación más fuerte también a la palabra contención que habló la Yudisa. Y quisiera preguntarte, Yudisa, cuando tú hablaste de contención, ¿qué significó para ti en términos emocionales esta palabra? A ver, Ana María, me gusta mucho a mí la palabra contención porque encuentro que ya la palabra contención es como cariñosa, Sí. ya es como amorosa, entonces, y es súper importante, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo todos juntos y que la convivencia igual se hace un poco más difícil, la palabra contención es como que da el impulso de poder tomar esta experiencia como algo positivo. Entonces, quizás podríamos a los más pequeñitos también enseñarles lo que es contención para que ellos de chiquitito ya tengan esta palabra como inculcada como en su mente y en su corazoncito. Claro, para que cuando sean adultos no les cueste tanto poder ser un poquito más empático, un poquito más cariñoso, un poco más de contenedores. Poder. Exacto. Sí. Súper. Así que me llegó mucho. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Gracias. Para continuar, quisiera mencionar la importancia de la entrega de estos videos, ya que entregamos herramientas importantes para poder llevar a cabo y reflexionar en toda la situación que estamos viviendo. Es por eso que voy a hablar de la palabra análisis reflexivo. El análisis reflexivo es importante, ya que a partir de esto nosotros nos podemos a pensar, reflexionamos en el momento en que estamos viviendo y también nos empoderamos y pensamos en lo que realmente estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Por ejemplo, estoy realmente haciendo bien las cosas en sentido, estoy usando la mascarilla al salir, claro, por ejemplo, importante o eso. estoy tomando la distancia con la persona cuando voy a comprar, o estoy pensando, por ejemplo, en mí con respecto a las medidas de precaución, si estoy enseñando bien eso, y pensar realmente de forma reflexiva, introspectivamente, de que si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Uy, qué interesante, me parece. Siempre hay que tener como un análisis y una autocrítica, y que esa a la vez sea, como dices tú, empoderadora y sea positiva para generar una calidad de vida. Qué interesante, súper. Y no solo para el resto, también para uno. Claro. Bueno, a continuación, mi palabra es la retroalimentación. ¿A qué nos referimos un poco con la retroalimentación? Todo sistema tiene una causa-efecto. ¿A qué nos referimos con un sistema? Nosotros mismos. Todo esto somos un sistema nosotros. Solo una casa, con una persona, con animales, todos somos un sistema. Una organización también. Es por ello que constantemente las causas-efectos, causa y consecuencia, tienen que ver con una retroalimentación. La retroalimentación no es solo un reto, no es solo llamar la atención. La retroalimentación tiene que significar algo positivo para el otro, con un refuerzo positivo. Con esto me refiero a decir siempre, lo hiciste bien, lo hiciste súper bien, y no tiene que ser siempre, lo hiciste bien, pero lo podrías hacer mejor, porque en gran medida estamos impulsando, pero también estamos retrocediendo un poco. Entonces tiene que ver mucho con decir, lo hiciste súper bien, te quedó fantástico. ¿Qué más puedes hacer? Cuéntame. Y constantemente hacer un refuerzo positivo para dar una retroalimentación que sea gratificante para el resto. Eso es como, eso adhiere, porque si estamos autoobservando nosotros mismos y estamos observando un otro, ¿no es cierto? Y entregar esta retroalimentación hace que la persona, ¿no es cierto?, tome, como dices tú, haga un análisis más reflexivo, ¿no es cierto? Y tome adherencia, porque le estás entregando un refuerzo, pues lo estás retroalimentando, que es como súper... Esto, por ejemplo, conversarlo, como lo estamos haciendo ahora, y poder después aplicarlo, que viene en los videos anteriores, que vamos a hacer roleplaying y vamos a hacer toda una actuación de cómo todas estas palabras clave llevarlas a cabo, son súper importantes. Me gustó, chiquilla. Bueno, yo estoy escuchando y estoy aprendiendo también. Sí. Bueno, y para finalizar un poco de la retroalimentación, tiene que ver con que
yo me estoy dando cuenta de lo que tú estás haciendo y eso es sumamente valorable para el otro. Sí. El saber que alguien está ahí, que me está apoyando, que está dándome un refuerzo positivo. Eso es súper importante, no solo para mí, sino también para un otro. En tanto contención como en psicoeducar, como los habíamos hablado anteriormente con las otras herramientas de primeros auxilios psicológicos. Bueno, yo no me podía ir. Les quiero comentar algo. Les quiero comentar que la mayoría de los estudiantes de la universidad me dicen la profe valor agregado. Entonces, acá viene la palabra mágica, valor agregado. Bueno, ¿y por qué terminar con valor agregado? Bueno, yo les quiero contar a los que nos están escuchando y les quiero comentar a ustedes que valor agregado es una palabra que genera proactividad. ¿Por qué? Porque después de todo lo que uno va enseñando, también es muy importante preguntarle, ¿no es cierto?, a la persona que uno le está entregando esta herramienta de primer auxilio psicológico, preguntarle también, oye, después de todo esto que has aprendido o generar, por ejemplo, este refuerzo, ¿qué me propones tú también que quizás puedo hacer yo y no lo he mencionado o no lo he hecho? Sí, me podría decir, sí, o podrían decir, mira, mamá, por ejemplo, mi hijo me puede decir, sí, mamá, yo entendí la psicoeducación, entendí la metodología, este análisis reflexivo, pero a mí personalmente, mamá, me gustaría también que tú incorporaras también la importancia, por ejemplo, de tener un buen estilo, ¿no es cierto?, en cuanto a la calidad de vida, al uso del tiempo libre. Entonces también podría hablar de eso, mamá, del uso del tiempo libre, del buen uso, porque ahora tenemos que tener espacios también de uso del tiempo libre. Entonces mi hijo, por ejemplo, me acaba de entregar a mí un valor agregado, algo que yo no he mencionado, pero que es importante, por ejemplo, de incorporar. Entonces, preguntarles también, ¿qué creen ustedes, por ejemplo, que es importante después de todo lo que hemos hablado acá, que sería relevante de incorporar? Puede ser también pues se puede incorporar, por ejemplo, un juego, se puede incorporar, por ejemplo, una lectura bibliográfica, una película. A veces son cosas súper muy comunes, ¿no es cierto?, pero generan un impacto impresionante en las personas, porque debemos entender que desde la humildad, ¿no es cierto?, y desde generar equidad y generar integración de saberes distintos, todos se van juntando, ¿no es cierto?, para volvernos a un saber significativo. Entonces, eso que quede claro, que es el valor agregado, que es una herramienta innovadora, ¿no es cierto?, y que abre las puertas de la proactividad y de la autonomía psicosocioemocional importante. Bueno, quería darle las gracias a la Yudisa, gracias a la Catalina por acompañarnos en este video y no me puedo olvidar de acá de Juan, que está ahí tras bambalinas, ¿no es cierto? Y lo más importante es agradecer a las personas que ven estos videos, que se dan el lujo y que se dan, no sé, el tiempo de poder bajarlo. O dije lujo porque en realidad hay mucho esfuerzo acá, hay mucho esfuerzo y uno tiene que valorarse también, uno tiene que autovalorarse cuando uno está generando ciertos puentes de aprendizaje que sean quizás un granito de arena, pero se hacen con mucho cariño, con mucho amor y estamos acá para ustedes. Entonces quería cerrar como nos despedimos siempre, chiquillas, no sé qué les parece, ¿cómo era? ¿Cómo así? Sí. Así y así. Con el codo. Y un beso así a la distancia, pues. Sí.